Ok, entonces la mutación génica es el proceso por el cual van a surgir nuevas variantes alélicas, que son nuevas versiones de genes preexistentes y que van a ser el origen, digamos, primario de toda la variación en los organismos vivos. Bueno, Rodrigo, ¿podrías apagar tu cámara para que pueda desaparecer un Sí, menú sí, sí. que me estorba un poquito? Gracias. Bueno, entonces, en 1909, el alemán Wilhelm Johannsen acuñó el término de gen y actualmente una definición, digamos, muy general de gen la podemos dar como sigue, que es la unidad mínima hereditaria que consiste en una secuencia de nucleótidos con la información para sintetizar proteínas o RNA no codificantes que determinan funciones específicas en los organismos. Hay muchas definiciones de gen, pero esta es una muy general que pues contiene gran parte de los procesos y asociados a los genes y también nos permite involucrar tanto a genes que codifican proteínas como aquellos genes que no codifican proteínas. Y entonces, en este contexto de esta definición del gen, una mutación la vamos a definir como un cambio en la secuencia de nucleótidos, que puede o no tener consecuencias en la morfofisiología del organismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo que vamos a ver en esta primera parte de este tema es cómo se clasifican las mutaciones génicas, y más adelante, o más bien la próxima clase, vamos a ver cómo se generan estas nuevas variantes, o sea, los procesos de mutagénesis y los distintos factores que ocasionan mutagénesis. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí una secuencia original o una secuencia genética inicial de 9 bases y pueden ocurrir diferentes procesos que ahorita vamos a definir y a categorizar. Por ejemplo, en esa secuencia se puede añadir un nuevo nucleótido. A estos procesos se les llama inserción de bases, ¿no? Y entonces pasamos a tener una nueva secuencia con 10 pares de bases. Este es un evento de mutación génica. También puede ser que una base preexistente como una adenina sea sustituida por una citosina, o más bien al revés, perdón, teníamos una citosina original aquí en la secuencia original y va a ser reemplazada por una adenina, ¿no? Entonces, este es otro tipo de mutación génica donde vamos a seguir teniendo el número de bases original, pero con un cambio en la secuencia. O podemos tener eventos de lesión donde una base se pierde, puede ser una base que después sea reemplazada por una incorrecta, o puede ser que el nucleótido entero sea escindido de la secuencia y entonces aquí pasamos por un evento que nos reduce la secuencia original. ¿De acuerdo? Y esto puede tener las más variadas consecuencias. Entonces, todo cambio en la secuencia de nucleótidos en un gen se considera una mutación génica. Un concepto importante que hay que tener en mente, sobre todo cuando veamos una de las clasificaciones de las mutaciones, es la relación que hay de términos de las dos hebras del DNA y la secuencia de nucleótidos que porta el RNA mensajero o el transcrito primario. Entonces, como saben, el DNA tiene una doble cadena, consta más bien de dos cadenas que se asocian antiparalelamente. Una va a correr en dirección 3', 5', y la otra va a estar de manera antiparalela corriendo en dirección 5', 3'. Entonces, ustedes saben que la dirección de la síntesis, y que les comentó Horacio el lunes pasado, la dirección de síntesis de un ácido nucleico, sea DNA o RNA, es en dirección 5', 3'. ¿Sí? Esto es porque, como les comentó Horacio, en la posición 3' tenemos un grupo hidroxilo libre,
en el cual se puede formar el enlace fosfodiéster con el siguiente nucleótido. Entonces siempre vamos a tener un extremo 5' libre al inicio, digamos, de nuestra cadena y un extremo 3' libre en esa misma cadena en el momento en el que es sintetizada. Y aquí en el 3' es donde se van uniendo más y más nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección de síntesis, tanto del DNA como del RNA, es en esta dirección 5', 3', como está representado aquí este RNA mensajero primario. ¿De acuerdo? Pero las polimerasas que llevan a cabo la replicación del DNA o las RNA polimerasas que llevan a cabo la transcripción del DNA van a leer la cadena a partir de la cual se está utilizando para sintetizar la otra hebra del DNA o el RNA mensajero primario. Van a leer esa cadena en dirección 3', 5', como se ve en esta figura. Ven, aquí tenemos una RNA polimerasa y entonces está leyendo una de las cadenas del DNA en dirección 3', 5', y está polimerizando, en este caso, el RNA mensajero en dirección 5', 3'. ¿De acuerdo? Entonces, las polimerasas leen al DNA, ya sea la DNA polimerasa o la RNA polimerasa, leen al DNA en la dirección 3', 5', y sintetizan lo que corresponda en dirección 5', 3'. Bueno, estas dos hebras del DNA reciben nombres particulares. La que se lee, ¿sí? La cadena del DNA que se lee para sintetizar un RNA mensajero se denomina cadena antisentido, ¿sí? Y la otra cadena, la que no se lee, pero que tiene la misma dirección que el RNA mensajero, es decir, la dirección 5', 3', y que además va a tener la misma secuencia que el RNA mensajero, exceptuando la sustitución de timinas por uracilos, ¿sí? Esa otra cadena que no se lee se va a llamar la cadena sentido, ¿sí? Son la sentido y la antisentido, o la sense y antisense en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante cuando consideremos una mutación, ya que si la mutación ocurre, por ejemplo, en la hebra antisentido, aquí podría tener una consecuencia directa sobre el RNA que se va a transcribir cuando una RNA polimerasa lea este gen, o o puede ser que tenga pues consecuencias también cuando el DNA se replique y entonces ocurra un apareamiento incorrecto con la base de la cadena sentido. ¿De acuerdo? Entonces, estos términos están claros, el de hebra sentido y hebra antisentido. Profe, a mí no me queda claro. ¿Lo puedes repetir? Sí, mira, en términos más sencillos, la cadena sentido, vamos a llamar cadena sentido del DNA a aquella que tiene la misma secuencia que el RNA mensajero. ¿De acuerdo? Y esta cadena, la sentido, no se lee por la RNA polimerasa. Se tiene que leer la otra porque es la única manera de poder sintetizar el RNA mensajero en este sentido o en esta orientación antiparalela. ¿Sale? Entonces, la cadena sentido es la que tiene una secuencia equivalente a la del RNA mensajero primario. Y la cadena antisentido es la que lee, bueno, tiene una secuencia complementaria a la del RNA mensajero primario y es además la cadena que lee la RNA polimerasa. ¿Sí queda un poco más claro ahora? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver los diferentes criterios que se utilizan para clasificar a las mutaciones génicas, pero es importante señalar que estos criterios no son excluyentes,
No son mutuamente excluyentes, sino complementarios. Es decir, podemos aplicar para una misma mutación términos de los 6 criterios que vamos a estar mencionando a continuación. ¿Sale? Entonces, nuestro primer criterio es con respecto al tipo celular donde se presenta la mutación. Y entonces vamos a tener dos tipos, mutaciones que son somáticas y mutaciones que son germinales. Entonces, si tenemos una mutación somática, por ejemplo aquí en este pez, eso nos puede llevar a, si esa mutación tiene un efecto fenotípico, o sea, en la apariencia del organismo, eso puede llevar a que podamos nosotros observar, por ejemplo, un cambio de pigmentación o la formación de un tumor o un crecimiento anómalo en alguna parte de los tejidos somáticos de este pez en donde ocurrió la mutación que después proliferó, ¿no? A medida que las células se dividieron. Pero estas mutaciones, las somáticas, pues no tienen repercusiones a nivel hereditario. En cambio, las mutaciones germinales, estas son aquellas que ocurren durante la formación de los gametos y por lo tanto pueden heredarse a la descendencia. ¿De acuerdo? Entonces este es un criterio inicial muy sencillo, es fácil de entender y tenemos otros 5 y como les digo, estos diferentes criterios se pueden aplicar simultáneamente a una misma mutación. El siguiente criterio es un poquito más, tiene más opciones o subtipos, que es el tipo de mutación a nivel del cambio en la secuencia de nucleótidos. ¿De acuerdo? Entonces, primeramente, aquí vamos a tener dos grandes subtipos de estas mutaciones a nivel del cambio en la secuencia de nucleótidos. Vamos a tener las mutaciones puntuales, que son aquellas en donde ocurre un cambio de un solo nucleótido en la secuencia original del gen. Y ahorita vamos a ver los diferentes subtipos. Y la otra gran división son mutaciones donde ocurre un cambio en más de un nucleótido. Pueden ser 2, 3, 4 o incluso centenas o miles de bases con respecto a la secuencia original. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener las mutaciones puntuales cuando se trata del cambio de una sola base o mutaciones en donde ocurre un cambio en más de una base o nucleótido. Ahora, con respecto a las mutaciones puntuales, los vamos a dividir a su vez en sustituciones y en adición o eliminación de nucleótidos individuales. Con respecto a las sustituciones, aquí las sustituciones, como su nombre dice, es cuando se va a reemplazar un nucleótido por otro. Pero vamos a tener dos tipos, las llamadas transiciones y las llamadas transversiones. Las transiciones son aquellas sustituciones en donde un nucleótido es reemplazado por otro nucleótido del mismo grupo químico. Recuerden de la clase que les dio el profesor Horacio que tenemos purinas y pirimidinas como los dos principales tipos de bases nitrogenadas en el DNA y en el RNA. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles les había comentado o recordado más bien el profesor Horacio que son las purinas? La adenina y la guanina. Exactamente. Y las pirimidinas, pues las otras, ¿no? Timina y citosina. Timina y citosina en el caso del DNA, exactamente. Entonces, una transición es cuando una purina cambia por otra purina, es decir, una adenina, por ejemplo, si es sustituida por una guanina, eso sería una transición. Y si se hace el caso de una citosina que sea reemplazada por una timina, entonces también sería una transición. ¿Sí? Cuando se cambia un nucleótido entonces del mismo grupo químico, una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina, a eso le llamamos transición. Y el otro tipo de sustituciones que llamamos transversiones es cuando una purina, por ejemplo, se cambia por una pirimidina.
o viceversa. Una pirimidina puede ser sustituida por una purina, que es lo que tenemos representado aquí abajito. Entonces aquí tenemos las diferentes transiciones que pueden existir, ¿no? Como habíamos dicho, es cuando se reemplaza una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina. Y estos son los 4 tipos de transiciones que pueden existir. Que una adenina se reemplace por una guanina, que una guanina se reemplace por una adenina, y por el otro lado, en el caso de las pirimidinas, que una timina se reemplace por una citosina o una citosina por una timina. ¿De acuerdo? Y las transversiones, entonces, es cuando cambiamos el tipo químico de la base nitrogenada. Una purina por una pirimidina o una pirimidina por una purina. Y aquí tenemos más tipos, ¿no? Posibles, 8 en total. No tiene caso que se los aprendan de memoria, ¿no? Simplemente lo más sencillo es aprenderse cuáles son las 2 purinas y cuáles son las 2 pirimidinas. Y así podemos determinar de manera más simple si se trata de una transición o de una transversión. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo está claro? Sí. Sí, Muy bien. Bueno, además de las sustituciones, podemos tener la adición o eliminación de nucleótidos individuales. ¿Sí? Tienen que ser individuales para pertenecer a esta categoría de mutaciones puntuales. Entonces, si se trata de la adición de un nucleótido, a eso le vamos a llamar inserción. Y si se trata de la eliminación de un nucleótido, le vamos a llamar delesión. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso, aquí en la parte de la derecha, tenemos una secuencia genética original que está hasta arriba. Y en el punto, en la opción B, tenemos la inserción de una base. Entonces, esta timina, todo el nucleótido, ¿no? No solo la base, se incorpora en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le vamos a llamar inserción. Y si al contrario tenemos la pérdida de un nucleótido de la secuencia original, como aquí, donde perdemos una timina, entonces le vamos a llamar delesión. Estas mutaciones en general son de mayor, tienen más relevancia que las sustituciones, o pueden tener más relevancia, o más gravedad incluso, en el efecto, porque ¿qué es lo que pasa con el marco de lectura de este gen? ¿Se acuerdan qué es el marco de lectura de un gen de sus clases de molecular 1? los tripletes de aminoácidos ¿Perdón? es cuando, bueno, cuando se codifica con los tripletes de aminoácidos. Algo así exactamente. Tiene que ver con el agrupamiento de tres nucleótidos para formar un codón, que es la manera en la que los va a leer el ribosoma durante la traducción, ¿no? Del RNA mensajero. Entonces, un marco de Básicamente, lectura, ¿sí? ¿Qué pasó? perdón, que era que básicamente corres el marco de lectura, ¿no? Modifica el marco de lectura, las inserciones y las deleciones, exactamente. Entonces, miren, aquí en este esquemita que tenemos en la diapositiva, si vemos la parte de hasta arriba, nuestro marco de lectura original sería este, ¿no? Donde uno de nuestros, bueno, nuestro primer codón de la secuencia mostrada es un GGG. El siguiente codón es este que se muestra y así sucesivamente, ¿no? Y cada uno de estos codones, como bien saben, va a codificar distintos aminoácidos de acuerdo al código genético. Bueno, en el caso de la sustitución, que está aquí en la opción del inciso A, fíjense cómo aquí una timina cambió por una citosina, ¿sí? Es decir, ocurrió una transición, ¿sale? Entonces, este codón, el tercero, se ve modificado y probablemente ahora codifique para otro aminoácido. Puede que no, ¿no? Puede que sea un codón sinónimo y que codifique para el mismo aminoácido, pero también podría ocurrir que haya un cambio. Y los otros codones siguen inalterados, ¿sí? Los del principio permanecen inalterados y sobre todo los siguientes después del sitio donde ocurrió la mutación
también permanecen inalterados, son los mismos que tenemos en la secuencia original de hasta arriba. Sin embargo, cuando ocurre una inserción o una deleción, fíjense cómo cambia. El mensaje cambia porque ahora los codones se van a leer de distinta manera después del sitio donde ocurrió la mutación. Entonces aquí, por ejemplo, en el inciso B, ocurrió una inserción de una timina. ¿Sale? Entonces nuestro tercer codón cambia de ser GTC originalmente, perdón, GTA originalmente, a convertirse en GTT. Y ahora esto puede codificar para otro aminoácido, pero fíjense lo que ocurre con los siguientes codones. El siguiente codón, el cuarto original, era GAT, pero ahora esta inserción nos desplaza, nos cambia la manera de leer estos codones, y ahora el siguiente codón sería AGA. Y el quinto codón también, todos los otros codones después del sitio donde ocurrió la mutación son modificados, ¿sí? Ya no corresponden con los que teníamos en la secuencia original, y a eso se le denomina cambio en el marco de lectura. Lo mismo está ocurriendo con la deleción que vemos en el inciso D. Aquí se elimina una T y fíjense cómo también cambia el tercer codón, deja de ser GTA para ser GAG, y también todos los otros codones que siguen son modificados. Se cambia también su marco de lectura. Algo importante también que deben observar aquí es que los codones previos al sitio donde ocurrió la mutación, esos se mantienen inalterados. Fíjense en los dos primeros codones en ambos casos. Siguen siendo GGG y AGT como en la secuencia original. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver aquí. Ajá. Marisol, ¿tienes alguna pregunta? Sí, bueno, me confunde un poco la diferencia entonces entre la inserción y la deleción. La consecuencia en cuanto a la lectura del RNA mensajero es similar, ¿no? Se modifica el cambio del marco de lectura. Se modifica el marco de lectura. La única diferencia es que aquí tienes una base adicional, ¿no? En las inserciones ganas una base y en las deleciones pierdes una base. El ganar y perder una base te va a modificar necesariamente el marco de lectura porque el mensaje genético se lee en codones, ¿no? En grupos de 3. ¿De acuerdo? Pero la única diferencia es esa, que en la inserción se ganó un nucleótido extra y en la deleción se perdió. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Pero entonces, ¿por qué se recorrería también como las... Ah, bueno, la- mira, fíjate. La secuencia original, vamos a analizar la inserción de esta timina, ¿no? En el inciso B. La secuencia original tenía aquí a partir del tercer codón, que es el que se está modificando junto con los demás. La secuencia original era GTA. Se está insertando una timina después de la primera timina, ¿sí? Entonces, el codón ahora ya no se va a leer como GTA, sino como GTT. Pero la adenina que teníamos originalmente como parte de este tercer codón no va a ser ignorada. Se va a leer, pero junto con los dos nucleótidos que correspondían al siguiente codón. Entonces el siguiente codón ahora va a ser AGA, como lo tenemos representado aquí abajito. Y luego la timina de este cuarto codón, de nuevo, no se va a ignorar, sino que ahora se va a agrupar con los siguientes dos codones del quinto, con los siguientes dos nucleótidos del quinto codón. Y este codón se va a convertir entonces en TCG, como lo tenemos también representado aquí abajo. Cuando se pierden, cuando se pierde una base, ¿sí? Y tenemos deleciones, aquí ocurre, no es lo mismo, pero ocurre algo semejante en cuanto al cambio del marco de lectura. Fíjate, aquí lo que se va a perder es esta T del tercer codón original. Al perderse esa T, ahora los nucleótidos que quedan juntos son la G, la A y la G del cuarto codón original. Y ahora eso es lo que va a constituir un nuevo codón. Va a ser el nuevo codón 3, GAG, como lo tenemos aquí.
Y ahora, el resto del cuarto codón, que era el AT, se va a agrupar con la citosina del quinto codón original. Y ahora van a constituir un nuevo codón que es ATC, como lo tenemos acá. Justamente a esta nueva manera u orden de generar los codones es a lo que le llamamos el cambio en el marco de lectura. Y ocurre en ambos tipos de mutaciones puntuales, ¿sí? Tanto en inserciones como en deleciones. No sé si quedó más claro ahora. Sí, sí, ya entendí. Ok. Bueno, y ahora, cuando no son puntuales las mutaciones, o sea, cuando no solamente cambia un nucleótido, sino más de uno, también, pueden denominarse como inserciones o deleciones, solo que ya no van a ser inserciones y deleciones puntuales, ¿sí? Van a involucrar más de una base. Entonces, estas inserciones y deleciones que involucren dos o más bases, las podemos subclasificar como mutaciones en marco de lectura y con cambio en el marco de lectura. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Depende del número de bases que se estén eliminando o introduciendo. Entonces, por ejemplo, si aquí en esta secuencia original que tenemos hasta arriba de nuestro gen, se llega a insertar una secuencia nueva de 3 nucleótidos, se inserta aquí. ¿Qué le pasaría a nuestro marco de lectura? No se modifica. No se modifica exactamente, ¿no? O sea, se inserta un codón nuevo completo. Entonces, el resto de la secuencia no se modifica. La única modificación va a ser ese nuevo codón que va a codificar para un nuevo aminoácido, que va a quedar en esa posición, ¿no? Va a constituir en esa secuencia tan simple que tenemos, sería el cuarto aminoácido. Pero el resto de la secuencia no se modifica, sigue leyéndose como se hacía originalmente. Entonces, ese tipo de inserciones serían en marco o se llamarían en marco de lectura, porque no nos modifican la manera de leer los codones. De igual manera, si en esta secuencia original que tenemos hasta acá arriba se pierde por completo este codón, el tercer codón se pierde por completo, no se va a modificar el marco de lectura. Se va a perder ese codón, pero toda la secuencia restante se va a seguir leyendo igual, ¿no? Estos codones, sobre todo el cuarto y el quinto originales, se siguen leyendo como GAT y como CGT. Entonces no hay cambio, ¿de acuerdo? Entonces esto nos lleva a la conclusión de que todas las adiciones o deleciones que ocurran en múltiplos de 3 van a ser siempre mutaciones en marco, ¿sí? Si metemos 3 nucleótidos, se va a añadir un nuevo codón y por lo tanto un nuevo aminoácido a la proteína. Pero no se va a modificar la manera de leer el resto del mensaje. Si metemos 6 nucleótidos a la vez, juntitos, de nuevo, no van a modificar el marco de lectura siempre y cuando se introduzcan al final de un codón. ¿Sale? Entonces, estos ejemplos que les mencioné previamente ocurría cuando introducíamos estos nucleótidos extra entre un codón y otro de la secuencia inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si ocurren ese tipo de inserciones o deleciones en múltiplos de 3, la mutación va a ser en marco de lectura. Pero si esos nucleótidos extra, aunque estén en grupos o múltiplos de 3, se introducen, ¿no?, a la mitad de un codón original, ahí sí nos puede llegar a alterar parte del marco de lectura, aunque sería un cambio chiquito. ¿Sí? Los que nos modifican por completo el marco de lectura son las adiciones o las deleciones de múltiplos de 1 o de 2 pares de bases.
como lo mencionamos antes, ¿sí? Como aquí, como las mutaciones puntuales de inserción o de deleción. También, si son dos los nucleótidos los que se introducen o se pierden, ahí también se va a perder la lectura original, se va a modificar el marco de lectura y a esas mutaciones les vamos a llamar con cambios en el marco de lectura. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para poder clasificarlos en estos dos rubros, lo único que tenemos que notar es si se modificó la lectura de los codones originales o si no cambiaron. Y ya observando eso, los podemos clasificar en marco o con cambio en el marco de lectura. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó, Alejandro? Profe, ¿los nucleótidos que quedan desfasados se convierten en intrones o adoptan otras bases Como, para completar como el este de codón? aquí. Ajá, o como el de abajo. Sí, bueno, es que esta es una secuencia muy chiquita, pero sí se completa con el siguiente codón de la secuencia. Ok, ¿Sale? Entonces, si era un nucleótido que originalmente no se leía, a lo mejor ahora sí se va a leer, ¿no? Por ejemplo, si después de este codón CGT venía otra secuencia que ya no se traducía, por ejemplo, porque los RNAs pueden tener secuencias que no se traduzcan, como luego vamos a ver. Entonces, si después venía esta secuencia CTA, al perderse, ¿no? Como en la opción C, esta timina, esta GT del final se asociaría con esta citosina para formar el último nucleótido. Bueno, entonces no sé si tengan preguntas sobre esto, este segundo criterio de clasificación de las mutaciones. A ver, Horacio, ¿sí? ¿Quieres comentar algo? Sí, no sé si vas a, por ahí tienes el ejemplo ese que presenta el club, para ¿Cuál no de echarte todos? por la... Fíjate que hay uno bien bonito, si no, y si no, pues que lo estudian los chicos. Hay uno que en el club mencionan, que habla de una, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ¿no? Y fíjense lo que dice, qué feo sin esa luz. Entonces, si se fijan, cada una de las cinco palabras que acabo de mencionar tiene tres letras. Qué feo sin esa luz. Y entonces está padrísimo, porque si ustedes piensan en esto justo que les acabo de explicar, si es una sustitución, si es una deleción o si es una inserción, pues se va a modificar el sentido de la oración que les acabo de decir, ¿no? Entonces, vamos a decirlo de una manera muy rápida, ¿no? ¿Qué pasaría? Recuerden la original. Qué feo sin esa luz. ¿Qué pasaría? Y está haciendo la analogía de un triplete, ¿no? O sea, cada una de estas palabras que les estoy mencionando tiene tres letras y está haciendo la vez de nuestros tripletes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Voy a repetir nuevamente, qué feo, ahí apúntenlo, qué feo sin esa luz, ¿ok? ¿Qué pasaría si cambio la letra O de feo? Ahora diría, qué fea sin esa luz. Y entonces, ahí ya está viendo un cambio por sustitución, estoy cambiándolo. Pero ¿qué pasaría si me sigo clavando en esa misma palabra que les digo, qué feo sin esa luz? Y ahora pierdo la F de feo. Ahora, ¿qué diría? ¿Qué eos, ine, sal, us? O sea, todo se recorre y pierde el sentido, ¿ok? Entonces, yo aquí lo tengo a la mano, pero me gustaría, les compartimos el club, ¿verdad? Noé. Sí, ahí lo tienen. Entonces, les voy a pedir que los que les está costando un poquito redondear este tema, viajen al club, viajen al tema de mutaciones génicas y revisen este ejemplo. La verdad es que lo van a aterrizar de una manera muy bonita, ¿sale? Y hasta van a decir, wow, qué padre la genética, qué sencillo, ¿no? Entonces, sí, ¿ok? Viajen ahí para no interrumpir mucho en la clase y bueno, solo quería aterrizar esa parte porque se me hace un muy bonito ejemplo, si no. Sí, es un ejemplo mnemotécnico, claro. Sí, y así ya ustedes se van a dar cuenta, mira, lo que me dijo Sinue de que si pierdo esta, bueno, primero si sustituyo, o si hay una deleción, o si hay una inserción, pues el sentido de eso va a cambiar, digo,
para los tripletes, pues bueno, para el DNA, pues es obvio, ¿verdad? Pero para nosotros a veces nos cuesta trabajo como aterrizar eso. Revísenlo y les va a gustar un montón, ¿sale? Gracias, Sinoé. Perdón por interrumpir, pero creo que así ya aterrizarían mucho. Sí, ese viene sobre todo mucho en los libros de preparatoria, pero sí es muy claro y se entiende perfecto lo que significa un cambio en el marco de lectura. Perfecto, gracias. Bueno, ahora el siguiente criterio para clasificar las mutaciones génicas es con respecto al efecto que tiene la secuencia de la proteína. Y aquí podemos tener de 4 tipos, que vamos a llamar silenciosas, neutrales, de sentido equivocado y sin sentido. Las silenciosas es cuando ocurre una mutación que nos altera un codón de ese gen, pero el nuevo codón, el codón mutante, termina teniendo exactamente el mismo significado en cuanto al lenguaje de aminoácidos. ¿Sale? Entonces, a ver, creo que aquí abajo están esquematizadas todas, menos la silenciosa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia del DNA original, nada más tenemos un codón para simplificar todo. Entonces, fíjense, tenemos en la secuencia TCA en la hebra codificante y en la otra hebra tenemos pues su complementaria, ¿no? Su secuencia complementaria que sería ACT. Esto codifica, ya cuando se transcribe en el RNA mensajero, tendríamos la secuencia UCA. Entonces, fíjense cómo UCA equivale o es equivalente a la secuencia TCA del DNA. ¿Sí? ¿Eso qué nos dice con respecto a esta hebra del DNA, la que tiene la secuencia TCA? Que esa es la codificante, ¿no? O la sentido, como le llamamos antes. Y la de abajo es la antisentido. ¿Sí? Entonces, este codón original, TCA, se convierte en UCA cuando se transcribe este gen y este codón UCA codifica para serina, utilizando el código genético. Ahora, ¿qué podría pasar si este si este nucleótido de adenina original cambia a guanina? Entonces, fíjense cómo aquí esta adenina que tenemos hasta la izquierda va a cambiar a guanina aquí hasta la derecha en nuestro esquemita. Y entonces ahora en el RNA mensajero también vamos a tener un codón de otro tipo, ¿no? Va a ser ahora UCG. Pero resulta que UCG codifica exactamente para el mismo aminoácido, también para serina. ¿Sale? Entonces a nivel de la proteína, esta mutación puntual no generó ningún cambio. Tenemos a nivel del DNA, tenemos una mutación que es una transición. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Porque se cambió una adenina, que es una purina, por una guanina, que también es una purina. Entonces ocurrió una transición a nivel del DNA, pero a nivel de la proteína siguió manteniendo la serina en su secuencia. Entonces, a este tipo de mutaciones donde el aminoácido codificante no cambia, se le llaman mutaciones silenciosas. Y aquí también podemos observar cómo podemos aplicar 2 criterios al mismo tiempo para definir una misma mutación. ¿Sale? Entonces, a esta mutación, si vemos la secuencia de nucleótidos, la podemos catalogar como una sustitución del tipo de las transiciones. Y si observamos la secuencia de aminoácidos, la podemos catalogar como una mutación silenciosa. ¿Sí? Estamos aplicando los 2 criterios. Y además, si este cambio ocurrió en una célula somática, entonces también le podemos aplicar el criterio o el término de mutación somática. ¿Sí? Los 3 criterios que hemos visto al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí quedó claro que es una mutación silenciosa? Sí, Sí, sí. De Y ahí en de hecho, parte, sí, perdón, no, era que de ahí en parte es porque se dice que
código, el DNA es redundante, ¿no? Porque Exactamente. tienes para a un aminoácido puedes tener varios, o creo que tres, ¿no? Tres o cuatro. Varía, dependiendo del aminoácido, varía. Pero exactamente es a lo que te refieres. Estas Ujú. mutaciones silenciosas, como dice su compañero, pueden ocurrir debido al carácter redundante, ¿no?, del código genético. Entonces, vean aquí tenemos el aminoácido prolina. En esta representación del código genético, la letra que está en medio, en azul, sería la primera letra del codón. Luego, las que están en rojo serían la segunda letra del codón. Y en marrón o amarillo tendríamos la tercera letra. Entonces, fíjense cómo para prolina, a ver, ya no hay más. No, solo tenemos estas cuatro. Entonces, fíjense cómo para prolina tenemos cuatro diferentes codones, ¿no? El CCU, el CCC, CCA y CCG, ¿sí? O sea, puede tener este codón cualquier base en tercera posición, pero si tiene CC al principio, en la posición 1 y 2, eso va a codificar para prolina. Entonces, las mutaciones que nos afecten este tipo de codones en la tercera posición, ¿no?, y nos cambien el nucleótido en la tercera posición, siempre van a ser silenciosas porque de todas maneras van a seguir codificando para prolina, ¿sí? Y tenemos como muchos otros casos también observando aquí el código genético, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para serina tenemos 6 diferentes codones, ¿no? Aquí hay 4. Y por acá a la izquierda tenemos otros 2 codones que codifican serina. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Si uno de estos codones que codifica serina sufre un cambio, una mutación puntual, y se convierte en otro codón que también codifique para la serina, vamos a tener entonces una mutación silenciosa. ¿Sale? Entonces ya quedaron claras las mutaciones silenciosas, ¿verdad? Bueno, luego Sí. tenemos, déjenme explicarles primero las sin sentido, porque son más sencillas de entender. Las mutaciones sin sentido es cuando un cambio en la secuencia de nucleótidos en un codón genera un codón de término prematuro, ¿sí? O que no existía con anterioridad. Entonces, fíjense, en esta secuencia que tenemos aquí en la diapositiva, cuya secuencia original está a la izquierda y era TCA en nuestra hebra codificante o sentido, tenemos que hay una mutación en la citosina y ahora cambia por adenina, ¿sí? A nivel de nucleótidos, ¿qué tipo de mutación es esa? Citosina por adenina. Una transversión. Transcripción. Exactamente, ¿no? Cambiamos de una pirimidina a una purina. Bueno, este nuevo codón, TAA, en el RNA mensajero va a ser UAA y este es un codón de término. Entonces, la proteína, ¿no?, que tenía en esta posición serina, pero después tenía más aminoácidos, se va a dejar de sintetizar en este punto y va a generar una proteína trunca que generalmente no tiene función, ¿sí? Entonces, cuando ocurren este tipo de cambios, donde se generan codones de término prematuros, a esas mutaciones les llamamos mutaciones sin sentido. Entonces, vamos a ubicar aquí en nuestro código genético los codones que significan stop, ¿no? O finalización de la traducción, que son estos 3, ¿sí? UAA, UAG y UGA, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos un codón que era UGG, no, a ver, bueno, sí, UGG, ¿no? Original. Y cambia esta guanina por una adenina, entonces en lugar de tener triptofano, que era lo que codificaba originalmente ese codón, se va a convertir en un codón de término. Y entonces, como les decía, la traducción de esa proteína va a terminar prematuramente. Esas serían estas mutaciones sin sentido.
¿Sale? Y ahora tenemos las otras dos categorías que son las neutrales y las de sentido equivocado. Estas son mutaciones similares, pero para diferenciar unas de otras vamos a tener que identificar qué tipo de nucleótido es el que está cambiando. Entonces, en estas dos, tanto en las mutaciones neutrales como de sentido equivocado, aquí lo que ocurre es que el nucleótido que se modifica va a generar también un cambio en el aminoácido que está siendo traducido, ¿no? Entonces, es este caso, ¿no? De nuevo, si observamos nuestra secuencia original y ahora observamos la opción del inciso A, tenemos que aquí nuestra secuencia original TCA va a cambiar a TTA, ¿sí? Entonces tenemos aquí una transición. Una citosina cambia por una timina. Pero esta secuencia TTA, cuando se transcriba, va a generar un codón UUA. Y ese codón significa leucina o codifica para leucina. Entonces la serina original va a ser sustituida por leucina. Todas las veces que ocurra esto, que el mensaje, o sea, el aminoácido va a ser sustituido por otro, a estas mutaciones las podemos denominar neutrales o de sentido equivocado. Ahora, ¿de qué depende que sea neutral o de sentido equivocado? Va a depender de la naturaleza química del aminoácido que está siendo modificado. Pero a ver, primeramente, ¿quedó claro entonces que las mutaciones neutrales y las de sentido equivocado es cuando un aminoácido cambia por otro? ¿El significado de un codón a nivel de aminoácidos cambia por otro? Sí. Sí. Ok. Entonces, para poder catalogarlas como mutaciones neutrales o de sentido equivocado, tenemos que conocer a grandes rasgos cuál es la naturaleza química de los aminoácidos. Y no se lo tienen que aprender de memoria. Aquí tenemos una tablita simpática que es totalmente mnemotécnica, o sea, le llaman la tabla periódica de los aminoácidos. Obviamente a nivel formal eso no existe. Solamente es una manera de agrupar a los aminoácidos de acuerdo a sus características químicas para poder recordarlo de manera más sencilla. Entonces, los aminoácidos pueden ser de 4 tipos principales, ¿de acuerdo? Pueden ser ácidos, y entonces tenemos dos que son estos en fuchsia o rosa mexicano, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. Tenemos los aminoácidos básicos, que son estos en azul marino o azul rey, a la izquierda, que son la arginina, la lisina y la histidina. Y luego tenemos un grupo amplio de aminoácidos que son hidrofóbicos, que son estos en azul clarito. Y tenemos aminoácidos hidrofílicos o polares también, que son los que están en rosita. ¿Sale? Entonces tenemos a partir de su naturaleza química 4 tipos de aminoácidos. Los básicos, los ácidos, los hidrofóbicos o también llamados apolares y los hidrofílicos o polares. Entonces, cuando un aminoácido, por ejemplo, la cisteína, que es polar, es sustituido, ¿no? A través de la mutación por otro aminoácido de su mismo grupo químico, ¿sí? O sea, en este caso, uno polar por otro polar, a este cambio, a esta mutación le vamos a llamar neutral, ¿sí? Va a ser una mutación neutra. Pero si el aminoácido que está siendo sustituido cambia por un aminoácido por otro grupo químico, por ejemplo, de cisteína pasamos a arginina, entonces a este tipo de mutación le vamos a llamar de sentido equivocado. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Sí, entonces si es un cambio de uno ácido por otro ácido, es una mutación neutra. De uno polar por otro polar también es neutro. Uno hidrofóbico por otro hidrofóbico es una mutación neutra. Uno básico por otro básico, neutra. Pero si cambia de grupo químico, entonces va a ser una
mutación de sentido equivocado. Y se hace esta diferencia porque cuando, por ejemplo, en una proteína cambiamos de un aminoácido hidrofóbico por otro hidrofóbico, por ejemplo, alanina, que es sustituida por leucina, a veces la estructura de la proteína no se modifica sustancialmente e incluso puede seguir funcionando. Pero, por ejemplo, cuando un aminoácido básico, como la arginina, es sustituido por un aminoácido ácido como el ácido glutámico, esto tiene consecuencias muy severas en la estructura de la proteína, porque recuerden que los aminoácidos básicos a pH fisiológico tienen carga positiva y los aminoácidos ácidos a pH fisiológico, o sea 7, tienen carga negativa. El cambiar una carga positiva a una negativa en la estructura de la proteína puede tener consecuencias muy severas y se puede plegar de otra manera diferente que haga que esa proteína ya no tenga función. Por eso es muy importante esta distinción entre las mutaciones neutras, que a veces no afectan la estructura de la proteína, otras veces sí, pero es más raro, y las mutaciones de sentido equivocado, que generalmente terminan afectando severamente la estructura y la función de la proteína. ¿De acuerdo? Bueno, entonces no sé si hay dudas con respecto a este criterio entre mutaciones silenciosas, neutrales o neutras, de sentido equivocado y sin sentido. Todo bien. Muy bien. Entonces, Profe, sí, profe, dime. yo tengo una. La neutra es la misma, digo, la mutación de sentido equivocado es la misma que sin sentido. No, son distintas. Sin sentido es cuando se genera un codón de término. Y de sentido equivocado es cuando un aminoácido... Ah, claro, ya me di cuenta. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Y en inglés, porque pues muchas veces consultamos libros en inglés, las de sentido equivocado las denominamos missense mutations. Y las de sin sentido, pues son las nonsense. ¿De acuerdo? Y bueno, silenciosas, pues las silent y las neutrales tampoco tiene gran problema. Bueno, otro criterio que podemos utilizar para categorizar las mutaciones es con respecto a su efecto en el fenotipo, en la apariencia del organismo o en alguna característica fisiológica cuantificable o cualificable también. ¿Sale? Entonces, con este criterio que es de acuerdo al efecto en el fenotipo, vamos a tener mutaciones que se denominan hacia adelante o en inglés se denominan forward, las mutaciones reversas y también tenemos las mutaciones supresoras. Entonces aquí abajito tenemos un ejemplo un poco simplista, pero que nos ayuda a entender estos conceptos. Entonces, por ejemplo, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, tiene ojos rojo mate como condición más común o condición silvestre. ¿Sí? Este es el color de los ojos, digamos, normal, entre comillas, o silvestre de las drosofilas. Si ocurre una mutación en uno de los genes involucrados en la adquisición del color rojo mate, y ahora la mosca tiene ojos blancos, por poner un ejemplo, a esta mutación, ¿sí? Debido a que modificó el fenotipo, en este caso el color de los ojos, se le va a denominar una mutación forward o hacia adelante. ¿Sí? Entonces, si modifica el fenotipo original, si la mutación que se genere modifica el fenotipo original del organismo o de la especie, le denominamos hacia adelante. Ujú. Y si después en otra generación, ¿sí? En moscas que sean de ojos blancos, ocurre una mutación que nos regresa a la secuencia original del gen en la generación previa, ¿sí? O sea, es una mutación que primero puede ser, por ejemplo, una transición, ¿no? Y nos dé este color blanco de ojos.
Y después, en esta segunda generación de moscas de ojos blancos, ocurre una mutación nuevamente que nos regresa a la secuencia original del gen, ¿sí? Entonces, ese tipo de mutación que nos regresa a la secuencia que originalmente teníamos del gen, se le va a llamar reversa. Son muy raras, ¿eh? Estas mutaciones reversas son muy infrecuentes, pero pueden llegar a ocurrir. Y tenemos también mutaciones que pueden ocurrir en otros genes diferentes. Por ejemplo, fíjense, aquí en este esquemita tenemos aquí indicado que este color de los ojos rojo mate de las moscas silvestres se puede deber a la acción de dos genes que aquí nada más representan como A más y B más. ¿De acuerdo? En realidad son muchos genes, pero bueno, es para poder entender este concepto. Entonces, cuando ocurre la primera mutación, el gen que se altera es el gen A más y ahora se convierte en el gen A menos. ¿Sí? A más y A menos lo que nos están representando son cambios a nivel de la secuencia. ¿Sí? Más generalmente está asociado con un efecto dominante y menos con uno recesivo, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Entonces, A menos quiere decir que cambió la secuencia original del gen A más. Esa sería la mutación hacia adelante o forward. Pero si después, en esta generación de moscas de ojos blancos, ocurre otra mutación que nos regresa a la secuencia del gen A más, a esa le vamos a llamar reversa, una mutación reversa. Es una mutación que restablece la secuencia original. Pero también puede ser que en estas mismas mosquitas de ojos blancos, que tienen esta versión A menos del gen A y siguen teniendo la versión B más del otro gen involucrado en el color de los ojos, puede ser que ahora en esa generación de mosquitas, en la segunda, ahora mute el gen B y se convierta en la versión o alelo B menos. ¿Sí? Y entonces esta nueva combinación de genes, A más y A menos, recupera el fenotipo de ojos rojos. Esta mutación ocurrió en un gen diferente, ¿no? Del gen donde ocurrió esta mutación forward o hacia adelante. Entonces, una mutación que ocurra en un gen distinto y que nos restablezca un fenotipo original o silvestre, a esa mutación le vamos a llamar supresora. ¿Sí? No sé si quedó claro. No, profe, ¿puede repetir la última, la de supresora? Sí. A ver, imagínense que tenemos en nuestro gen A original esta secuencia de nucleótidos en la hebra sentido o codificante del DNA. Si ocurre una mutación puntual, ¿no? Por poner algo hipotético y muy simple, que cambie la secuencia a esta, ¿sí? La adenina cambia a guanina, y esto tiene un efecto fenotípico y nos cambia el color de los ojos, por ejemplo, ¿no? A esta mutación le llamaríamos forward. Pero luego, si en esta generación de moscas de ojos blancos ocurre otra vez una mutación en el mismo nucleótido, o sea, en el primero de este codón, y regresa a ser adenina, ¿sí? A esta mutación que nos restablece la secuencia original, le vamos a llamar reversa. ¿Sale? Entonces, esta de aquí, este primer cambio sería la mutación forward o hacia adelante. Y esta que nos regresa a la secuencia original sería la reversa. Pero puede ser que tengamos también otro gen que también esté involucrado con la coloración de los ojos. Y en ese gen haya un codón que, por decir cualquier cosa, sea GGG. En esta segunda generación de moscas de ojos blancos sigue siendo GGG porque no se modificó. ¿Sí? La mutación no ocurrió en ese momento. Pero sí, más adelante ocurre una mutación en ese segundo gen y ahora tenemos CGG y eso cambia otra vez el fenotipo y nos regresa al fenotipo de ojos rojos a esta mutación que ocurrió en un gen diferente, es a la que vamos a llamar supresora.
¿Se entendió un poquito mejor ahora? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, como ven, este Profe, criterio, sí, dime. no sé si podría repetir la de hacia adelante. Es que se trabó mi internet y no escuché bien. Sí, la de hacia adelante es cuando ocurre un cambio en la secuencia de un gen que te altera un fenotipo silvestre u original, entre comillas, le vamos a llamar original en este momento. Entonces, en estas poblaciones de Drosophila, la coloración silvestre u original de los ojos es rojo mate. Si ocurre una mutación que te altere ese color silvestre, por ejemplo, a blanco, pero también puede ser de otros tonos como escarlata, anaranjado, café, etcétera. Si te altera ese fenotipo original, a esas mutaciones les llamamos forward o hacia adelante. ¿Sí? Entonces, este criterio es con respecto al fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en nuestra especie, los alelos o los genes que nos alteran el número de dígitos, ¿no? Los que generan polidactilia, se podrían considerar una mutación hacia adelante porque nos están alterando la condición silvestre del número de dedos de 5 a tener más de 5, ¿no? Esa sería también una mutación forward. ¿De acuerdo? Entonces, este criterio es con base en el fenotipo. ¿Sí queda un poco más claro? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Este tipo de mutación se considera como a nivel de población. Es que pienso, por ejemplo, si una mosca roja, papá, tiene los ojos rojos y otra mamá tiene los ojos blancos. Y el Ujú. hijo nace con los ojos blancos. Entonces, con respecto a la secuencia de la madre, sería como una mutación hacia adelante, ¿no? Porque está cambiando el color. Pero Ajá. respecto al papá, pues No, mantiene. hay versiones alélicas, o bueno, de genes que tienen que ver con la coloración de los ojos, que en las poblaciones silvestres, pero más en las de laboratorio, dan esta coloración de ojos blancos. Entonces, este criterio es con respecto al cambio en el fenotipo. O sea, tú puedes tener cambios a nivel fenotípico que no involucren cambios en la secuencia de los genes y que tienen más que ver con la relación de los alelos heredados del papá y de la mamá, ¿no? Donde podemos tener alelos dominantes y recesivos. Si es un efecto de la herencia únicamente, entonces no se considera una mutación hacia adelante. Para considerarla como tal, tiene que estar acompañada de un cambio en la secuencia de algún gen. No sé si me di a Ah, entender. ok. Sí, sí, Entonces, o sí, sea, sí. sí puedes tener estas variaciones entre generación y otra, pero por un efecto de las relaciones de alelos entre las versiones de un gen heredados de vía paterna o de vía materna. Pero si no hay ningún cambio en la secuencia de esos genes, entonces no es una variación fenotípica producto de la mutación, ¿no? Sino a la interacción de alelos en la nueva generación. Esto a lo que nos hacemos referencia aquí es únicamente si hay cambios a nivel de la secuencia. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Sí. No de nada. Ok, a ver. Esto no. Y los últimos dos criterios más utilizados para categorizar a las mutaciones génicas son, el quinto sería por el efecto que tiene en la función del gen o de la proteína. Y aquí podemos tener mutaciones que se consideran de ganancia de función o mutaciones que se consideran de pérdida de función. Las de pérdida de función son mutaciones más fácilmente entendibles, son aquellas en donde la proteína o el RNA no codificante, ¿no? Si es un gen que codifica para un RNA regulador y no una proteína, es donde el cambio o la mutación que se sufrió en la secuencia altera el funcionamiento de esa proteína o de ese RNA. Y si esa función se pierde por completo, entonces la podemos catalogar como una mutación de pérdida de función. Por ejemplo, imagínense cualquier enzima, ¿no? Como la exocinasa, que normalmente es la primera enzima de la glucólisis, ¿no? Entonces imagínense que ocurre una mutación en el gen de la exocinasa
y se altera su sitio activo de tal manera que ya no puede reconocer a la glucosa. Entonces ya no puede iniciar el primer paso, ¿no? de esa vía metabólica. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de una mutación de pérdida de función. ¿Sale? O imagínense un receptor como las opsinas, ¿no? Que tenemos en los ojos, en la retina y que nos permiten generar la visión. Si cierto receptor, ya no, por ejemplo, el de luz roja, ¿no? Ya no puede ser estimulado por longitudes de onda que correspondan al rojo y ya no puede enviar un mensaje, ¿no? Eléctrico. Entonces, ahí también estaríamos hablando de una mutación de pérdida de función y eso nos podría ocasionar un tipo de daltonismo. ¿Sale? Entonces, todos estos efectos en donde la proteína o el RNA regulador pierdan su función, ¿sí? Ya no funcionen más, se consideran mutaciones de pérdida de función. Y generalmente están muy ligadas con el criterio que ya mencionamos, en donde tenemos mutaciones de sentido equivocado, ¿no? Donde un aminoácido de cierta naturaleza química cambia por otro aminoácido de otra naturaleza química y eso descacharra la proteína, ¿no? La puede alterar por completo en su estructura y pierde por completo su función. Y las mutaciones de ganancia de función, esas son un poquito menos infrecuentes porque es más difícil que un cambio en el DNA termine dándole una nueva función a proteínas o a RNAs reguladores, pero también ocurren. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos unas secuencias de aminoácidos en la nomenclatura de una letra y tenemos dos representaciones de unos receptores en las plantas para unas hormonas que son las citocininas. Aquí se están señalando con estas letritas las posiciones y los aminoácidos que cambiaron en ciertas partes de este receptor y lo que ocasionan estos cambios que ven aquí no es que el receptor deje de funcionar, sino que funcione todo el tiempo sin necesidad de reconocer a la hormona, ¿no? Normalmente los receptores de hormonas se activan cuando la hormona se asocia a ellos, ¿no? En este caso, el receptor ya no necesita la hormona. Estas mutaciones lo mantienen activo en todo momento. Y entonces empieza a alterar también algunas cuestiones del desarrollo en la planta, en este caso en Arabidopsis thaliana. Y entonces, por ejemplo, no lo vamos a ver con detalle por falta de tiempo, pero vean, aquí tenemos una serie de plantitas y están mostrando la altura de sus inflorescencias. WT, que es la wild type o la de tipo silvestre, no vayan a decir tipo salvaje, por favor. En español decimos tipo silvestre, ¿sale? Entonces la wild type es esta de aquí, tiene esa estatura y diferentes mutantes que tienen esta ganancia en la función de estos receptores de la hormona, generan plantas que pueden ser tan altas como esta de aquí, ¿no? Son diferentes líneas con diferentes mutaciones y estas grandototas justamente representan mutaciones de ganancia de función. Entonces la planta se vuelve también gigante, ¿sí? Esta misma mutación que le da una ganancia, esta mutación que le da una ganancia de función a este receptor, también la podríamos considerar como una mutación forward, ¿no? Una mutación hacia adelante, porque nos está alterando también el fenotipo de la planta, ¿no? Y además de la altura, que bueno, las cuantificaciones en centímetros están en esta grafiquita de aquí, entonces aquí también se ve claramente cómo la mutante que tiene esta ganancia de función es mucho más grande, pero también sus hojas son más gruesas, como se ve en esta imagen en C, comparadas con la wild type. Su tallo es más grueso, como se ve aquí también en la imagen E, etcétera. Incluso sus hojas son más grandes, ¿no? También, como se aprecia aquí, su cantidad de clorofilas. O sea, le altera un montón de cosas. Entonces, esta mutación le da esta ganancia de función a ese receptor, ¿no? ¿Por qué es ganancia de función? Porque ya no necesita unirse a la hormona para activarse. Está activo en todo el tiempo. ¿Sale? Y ocasiona todos estos efectos que también podemos considerar como mutaciones forward. ¿Sale? Bueno, y el último criterio es por la viabilidad
del organismo en donde ocurrió la mutación o que heredó la mutación. ¿Sale? Este es muy fácil de entender. Por su efecto en la viabilidad, podemos considerar que las mutaciones son letales o no letales. Entonces, si compromete la vida del organismo y se muere a temprana edad, tan temprana, la edad temprana puede ser desde que se forma el cigoto o en las primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿no? Cuando es una masita ahí de células indiferenciadas. O puede ocurrir ya en etapas posteriores, en del desarrollo embrionario, al nacimiento o incluso durante los primeros años de vida. ¿Sí? Pero si termina por generar la muerte del organismo, vamos a considerar esa mutación como letal, y si no compromete la vida del organismo, es pues no letal. Y bueno, aquí tenía otros ejemplos que me voy a saltar y por ejemplo, en este caso de mutaciones letales, tenemos una interesante en caballos, que es la mutación overo, que genera un desarrollo pobre del sistema digestivo. Además de que también provoca una especie de albinismo en la piel, ¿no? Del animal, del potrito. Entonces estos organismos no se pueden nutrir, ¿no? A pesar de que sí consumen la leche de sus madres, no pueden nutrirse adecuadamente y terminan muriendo a los pocos días después de haber nacido. Entonces esta sería una mutación letal. Y en plantas, aquí tenemos todo un catálogo de un montón de mutaciones que generan que el embrión en Arabidopsis se desarrolle de manera inadecuada y entonces todas estas plantulitas que ven aquí en el cuadro grande de abajo son plantas que ya no pueden seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, esta es un gen que se llama monópteros. Cuando se lo muta en ciertas regiones, esto impide que se forme el meristemo de tallo, entonces aquí ya no puede surgir un tallo, tampoco se desarrolla la raíz, y entonces esta plantulita que ven aquí, que solo tiene sus dos cotiledones, se termina muriendo. Este de aquí se llama, por ejemplo, gnomo, y aquí ni siquiera se diferencian los cotiledones, nada más es una masa de células que forman un embrión más o menos globular y no puede continuar creciendo, entonces también se termina muriendo esa masa de células, ¿no? Y todos los demás que están aquí tienen consecuencias parecidas. Entonces, estos son casos, ¿no? De mutaciones que son letales y todas aquellas entonces que no interfieren con la viabilidad del organismo, pues serían no letales. Entonces, como ven, podemos nosotros aplicar todos estos criterios para una misma mutación, ¿sale? Cierta mutación puede ser somática o puede ser germinal. Al mismo tiempo puede tratarse de una transición, una transversión o una adición de 10 nucleótidos con cambio en el marco de lectura, por ejemplo. Y si es una mutación puntual, entonces también la podemos catalogar como mutación sin sentido, de sentido equivocado, neutral o silenciosa, ¿no? De acuerdo al efecto que tenga en la proteína. También puede ser de ganancia de función o de pérdida de función. Y si está alterando el fenotipo, puede ser una mutación forward o hacia adelante, puede ser reversa o puede ser supresora. Y al mismo tiempo también puede ser no letal, ¿no? Si permite que el organismo siga viviendo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a todos estos criterios, que como ven, no son excluyentes entre sí, se pueden aplicar al mismo tiempo. ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí, todo claro. Ok. Bueno, entonces, a ver, son 10 para las 8. Nos vamos a tomar un receso de 10 minutos y a las 8 regresamos para empezar a responder algunos problemas de nuestra siguiente tarea. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Alex, ¿tienes la mano levantada? Olvidé bajarla, pero aprovechando que ya la hayas oído, Ajá. todavía quiero como ver si me puede aclarar una duda en las mutaciones. De un momento, por favor. Supresoras, Sí. en lo que es el receso.
¿Cree que pueda? Sí, sí, claro. Por favor. Sí, no le entiendo muy bien a las supresoras. Bueno, entonces los demás que les haya quedado claro eso, pueden ir a su receso y nos vemos a las 8 para continuar. No, pues aquí nos quedamos. Y los que quieran se pueden quedar.